Cristo, le sirvo de corazón, le sirvo porque bien me ha hecho, porque mucho me ama y por mí murió. Le sirvo porque bien me ha hecho, porque mucho me ama y por mí murió. La vida en Cristo es hermosa, sirviendo sin ninguna presión. A mí nadie me obliga a servirle, le sirvo con gozo, con fe y con valor. A mí nadie me obliga a servirle, le sirvo con gozo, con fe y con valor. Yo espero ese día glorioso, cuando Cristo regrese a buscar aquellos que están esperando que los cielos se abran para ellos entrar. Aquellos que están esperando que los cielos se abran para ellos entrar. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, la que espera encontrarse con Él, a vivir por los siglos y siglos. ¿Dónde está mi patria? La Jerusalén. A vivir por los siglos de siglos. ¿Dónde está mi patria? La Jerusalén. No os engañéis vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si una persona no quiere recoger nada, no siembre. Pero si usted quiere recoger, tiene que sembrar. El que siembra odio, recogerá odio. El que siembra para su carne, aquí dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que quiere sembrar lascivia, lujuria, fornicación, adulterio, desenfreno moral en su vida, eso va a recoger, eso va a cosechar. El que siembra disensiones, pleitos, chismes, contiendas, eso va a recoger, porque lo sembró. Lo que usted no quiera, lo que no quiere y no quiera recoger, no lo siembre. No lo siembre jamás. Si quiere recoger problemas en su casa, problemas en su hogar, problemas en su matrimonio, si quiere recoger, siembre. Pero si no quiere recoger una siembra cizañosa de líos, de problemas, de situaciones complicadas, de insultos, de alegatos, de lenguazos allí, dentro de una casa, no siembre eso. Siembre paz y recogerá paz. Siembre amabilidad, recogerá amabilidad.
Siembre justicia y recogerá justicia. Siembre la unión, la unificación de su propia casa y recogerá esa unificación. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la obra de Dios, para la causa del Señor, eso va a cosechar, sea en lo económico, en lo físico, en lo espiritual, en lo ministerial, todo, absolutamente todo lo que hayamos sembrado, lo vamos a recoger en el camino por donde vamos caminando. Aleluya. La respuesta, la afirmación de la palabra es: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La persona no debe cansarse de hacer bien, de sembrar beneficios, de sembrar amabilidad, de sembrar unidad, de sembrar compañerismo, de sembrar amistad. Eso va a recoger y no debe cansarse de sembrarlo, de hacer el bien. Tiene que proponerse hacer el bien mientras viva en esta tierra, y no dejará de estar cosechando el bien que sembró. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, a todo el que pueda extenderle su mano, ayudarle de alguna manera, ayúdele. Especialmente a los que son de la familia de la fe, es decir, a los que son cristianos, a los que son hijos de Dios. Bendito su nombre por siempre. Aleluya. Qué bueno es el Señor. El capítulo 14 de la epístola a los Romanos dice la palabra en el versículo 12 lo siguiente: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Note esto tan importante. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No va a dar cuenta a otra persona por mí, por usted. Allí no valen abogados en esta lucha y en esta entrega de cuentas. Allí vale lo que usted hizo delante de la presencia de Dios. Cualquier asunto, cualquier cosa hecha con calidad, hecha con nobleza, hecha de corazón, cualquier servicio realizado en la causa, en la obra de Dios en la tierra, va a recibir ese pago, va a recibir la aprobación divina. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No puede otra persona hacerlo. Aquí no hay quien nos reemplace. Delante de Dios es usted, y por eso aquí en la tierra tenemos que luchar, como dice la Escritura: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
cada persona individualmente tiene que batallar, esforzarse por presentarse delante de la presencia de Dios aprobado. De nada sirve, de nada serviría que usted y que yo nos presentáramos delante de Dios desaprobados para pasar una vergüenza. Delante de los ojos de Dios no se escapa nada, ningún mínimo detalle. Entonces, el día que nos paremos, que nos tengamos que presentar delante de sus ojos, tenemos que ir seguros que vamos a ser aprobados. El capítulo 2 de esta misma epístola a los Romanos, el versículo 5 dice: pero por tu dureza, está hablando individual, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Qué tremendo! El cual, escuche esto, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie podrá limpiar nuestra cara si la hemos ensuciado delante de la presencia de Dios. Nadie podrá limpiar nuestra vida. Nuestras vestiduras tienen que estar emblanquecidas, sin mancha, sin arruga, delante de la presencia de Dios, ante quien tenemos que ponernos de pie, ante quien tenemos que dar cuentas. La Escritura dice: por tu corazón, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El verso 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Delante de la presencia de Dios se individualiza nuestra presentación. Tenemos que presentarnos como individuos independientes de los demás. Allí nadie entrará con su hijo de la mano, ni con su nieto, ni con su padre o madre o hermano, porque lo ama, porque lo aprecia, porque lo superestima. No podrá entrar si no está apto para entrar. Allí entrará individualmente la persona que agradó a Dios. Bendito sea el Señor. Como el verso 6 que leímos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a cada uno. Nadie puede empujar al cielo, excepto orar, pedirle al Señor que tenga misericordia por alguien, por otra persona que está perdida. De hecho, que hay que orar por las almas perdidas, por los perdidos, pero de ahí no podemos hacer absolutamente ninguna otra cosa. Si ese que está perdido no determina botar el pecado, salirse
de la inmundicia y servir a Dios, Él sabe, porque tiene una conciencia y tiene un espíritu. Él sabe si conoce a Dios, y máxime si conoció a Dios y estuvo dentro de un templo, si tuvo una Biblia en la mano, si tuvo un pastor que le enseñara y se descarrió y está perdido. Él lo sabe. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, lo sabe. ¿Y qué es lo que sabe? Que está perdido y que cada uno va a pagar por su propia vida. Y ningún padre de familia, por más que ore y llore por su hijo o por su hija, podrá hacer algo más, aparte de darle testimonio claro, visible, vertical, y hablarle de la palabra y orar por él. No podemos hacer absolutamente nada contra la voluntad de la otra persona que no ha decidido servir a Dios, sino servirle al diablo. Que el Señor lo reprenda. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y es muy importante esto, porque Dios nos va a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Él nos va a pagar, no conforme a lo que otro hizo, no conforme a lo que hizo mi padre, ni mi madre, ni mi hermano, conforme a lo que yo hice. Y si lo hice correctamente para Dios, para el reino de los cielos, para traer honra al nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo, Él va a pagarme a mí y va a pagarle a usted. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. La palabra dice en Mateo capítulo 16, el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, y esto me gusta mucho, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Alabado sea Dios. Hay personas en la tierra que prefieren perderse ellos, porque su hijo, su hija, su hermano, su pariente, su primo, quien quiera que sea, no quiere buscar a Dios. Entonces ellos tampoco. Y algunos hasta condicionan el tiempo y condicionan las personas y condicionan a Dios. Y le dicen al Señor: si no salva a mi padre, yo no te sirvo. Como si el beneficio fuera para Dios. Dios no necesita absolutamente nada de mí. Dios no necesita de nadie. Él es el soberano, el dueño del cielo y de la tierra. El necesitado soy yo. Yo tengo que ir humillado a sus pies, suplicando su ayuda, porque yo sí lo necesito. Él no necesita de mí. Nunca condicione al Señor.
Si mi madre empieza a ir a la iglesia, entonces yo voy. Y si su mamá se muere perdida y se va al infierno, usted también se va a ir. Cada uno tiene que dar cuenta de su propia vida. Cada uno luche y apresúrese a buscar al Señor. Luche y batalle por su vida espiritual, como aquellos personajes celestiales le dicen a Lot: escapa por tu vida. No es que escape toda su familia, es su vida a quien Dios le proporciona la oportunidad. Esa persona debe escapar. Si no escapa él, escape usted. Pero no se pierda, ni se muera debajo de una luz, debajo de un derrumbe, de una peña que va a caer encima de su casa. Mire cuántos han muerto en estos días, habiéndoles advertido que salieran de los lugares y no quisieron salir. Y vino la avalancha, y vino la inundación y se los llevó. Y vino el desastre y los alcanzó. Así es espiritualmente. Espiritualmente, no espere que todo el pueblo, que todo el grupo, que toda su familia busque al Señor. Así no es. Es usted. Es al que Dios le hable, al que Dios le otorgue, le permita, le dé la oportunidad más grande que existe en el cielo y en la tierra para una persona. No es tener una casa, eso se queda. No es tener un carro, eso se acaba. No es tener una cuenta bancaria, eso se puede quebrar en cualquier momento. Lo más importante es la salvación de su alma. Ser salvo. Haber sido escogido. Haber sido elegido. Haber sido arrancado de en medio de miles o millones de personas. Que Dios le haya dado entendimiento. Que hayamos entendido. Que hayamos comprendido el privilegio, la altura, la anchura, la profundidad de ser salvos. Es algo irreparable, glorioso. Es algo que no se puede comparar, incomparable, insustituible. Por tal razón, si yo entiendo que soy salvo, que fui perdonado, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, debo luchar por eso, debo batallar por eso, debo cuidar mi alma, mi salvación, debo cuidar mi vida. Si otro no quiere, yo no lo puedo obligar. La salvación no es obligado. No es obligando a nadie. La salvación es gratuita, voluntaria, individual, personal. El que entendió, el que ha tenido un entendimiento claro, va a buscar a Dios, se va a apartar del pecado y va a servirle a Él. Alabado sea su nombre por siempre. Aleluya. Este capítulo 16, verso 27 de Mateo dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras. Precioso y maravilloso es el nombre soberano de nuestro Salvador Jesucristo, que Él va a venir a la tierra y va a pagarle a cada uno conforme haya sido su obra. El Señor estableció que nadie pagará por su hijo, por su padre, por su tío, ni por ningún pariente cercano. Señora, usted no pagará por su marido, por su esposo, su acompañante. Caballero, usted no pagará por su esposa. Cada uno va a pagar por sí mismo. Y a cada uno se le va a pagar conforme a sus obras. Cualquier cosa que haya logrado hacer por la causa del Señor le será pagado. Ni un centavo quedará perdido. Ningún esfuerzo, ninguna lágrima se quedará sin ser detectada por los ojos de nuestro gran Señor. Pero nadie, absolutamente nadie, pagará por otro. Cada uno pagará por sus propias obras. El capítulo 24 del libro de Deuteronomio, verso 16, dice la palabra de Dios: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es el pecado el que mata. El padre no pagará por su hijo. El hijo no pagará por su padre. Cada uno pagará por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. La palabra establece que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el pago del pecado es muerte. Y la muerte eterna es la separación total y definitiva de un alma y la presencia de Dios. Hay una separación. El pecado, el que muere en pecado, es separado totalmente de la oportunidad y de la presencia divina por la eternidad. Nunca más volverá a tener una oportunidad el que muere en pecado. Por eso la palabra dice: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, serán blancos como el carmesí. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si oyeres, comeréis del bien de la tierra. Y si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.
La persona tiene la oportunidad. No importa que su padre sea un pecador, un bebedor de licor, un fumador de droga, de tabaco, de marihuana. No importa que su padre, amigo que me escucha, hermano que me escucha, no importa que su padre sea un delincuente, usted no lo sea. Usted no recibió ese testimonio del Señor Jesucristo. La salvación es individual. Si él se quiere perder, si él quiere seguir siendo un delincuente, que sea, pero usted tiene un alma por la cual va a dar cuenta a Dios. Tiene un alma. No se va a perder con el alma de su padre, de su tío, de su abuelo. Cada uno debe ser individual delante de la presencia de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El que echa mano a esa salvación individual, no importa que toda su familia sean bebedores de licor, fumadores, parranderos, corruptos inmoralmente. Si Dios le da la oportunidad a usted que me escucha, huya de ese lugar, haga algo por su salvación, por su alma. Alabado sea el Señor para siempre. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su pecado. El pecado que cometa cada persona tendrá que resolverlo. Tendrá que arrepentirse, tendrá que volverse a Dios antes que sea tarde, antes que se vaya de la tierra sin resolver la situación espiritual. Tendrá que haberla resuelto para que la eternidad, y en la eternidad, no vaya a vivir una vida apartada y separada por la eternidad de la presencia y de la oportunidad de haber tenido al Señor en su vida. Arregle cuentas con Él. Hay que estar a cuentas con el Señor antes de salir de esta tierra. Glorificado sea Dios para siempre. La palabra dice en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aleluya. El hijo no llevará el pecado de su padre. Es decir, que nadie aquí en la tierra es culpable de que otro se pierda. Por esa razón, si somos cristianos genuinos en este mundo, nuestro testimonio debe ser claro, visible. Nuestro testimonio como cristianos debe ser transparente. Debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. El testimonio tiene que ser claro y nadie
debe perderse por mi culpa, por mi causa. Bendito sea el Señor. Tenemos que esforzarnos por darle un testimonio limpio a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, para que nadie se constituya en una piedra de tropiezo para nadie. Pero quiero decirle algo, que por más piedras de tropiezo que tengamos en el camino, por más serpientes y por más fieras que hayan en este camino, usted y yo tenemos que avanzar y seguir y saber que el que quiere perderse se pierde, pero el que quiere ser salvo llegará a la patria celestial. No llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado de su Hijo. Si su padre se corrompe, allá él. Ore que Dios tenga misericordia, pero usted escape por su vida. Pero padre de familia, si su hijo se corrompe, su hija se corrompe y no quiere buscar a Dios, escape por su vida. Recuerde siempre que la salvación es individual. La salvación, aparte de ser insustituible, no se puede cambiar por ninguna otra cosa. La salvación es un regalo. La salvación es individual y cada uno dará cuentas al Señor en su presencia un día. Alabado sea el Señor para siempre. El verso 26 dice la Escritura de este mismo libro: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Aquellos que se han apartado del camino, se han descarriado y están caídos de la gracia, escúchelo bien. Si usted que me oye y que me ve está apartado del camino del Señor, aquí dice claramente: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Versículo 32: porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor: convertíos pues y viviréis. El Señor no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del que muere. Y no se refiere a una muerte física, eso está establecido. La palabra dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Aquí la palabra nos habla de la separación total de Dios, que es la muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte del alma. Y no es una muerte literal, que el alma se murió y desapareció. Es una muerte espiritual que nunca volverá a tener contacto con la presencia de Dios para bien. Será la separación eterna de las almas que se pierden. Poder en la sangre de Cristo. Dice el segundo libro de las Crónicas, y hay unos ejemplos importantes. Por lo menos miramos uno de ellos en el capítulo 25
del segundo libro de las Crónicas. Y dice la palabra en el verso 3. Luego que fue confirmado el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Este hombre, Amasías, cometió ese error de sacrificar, de eliminar a personas que no eran el agrado de Dios, y dejó a aquellos que también eran culpables. Alabado sea Dios. No morirán los padres por los hijos, no morirán los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es el pecado el que mata. Por eso la Escritura dice que por un hombre entró el pecado al mundo, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. No había nadie aquí en la tierra que no necesitara la salvación, que no necesitara la intervención de Dios. Dios ha provisto la salvación para el que quiera, para el que crea. Cada uno morirá por su pecado. Hermano, hermana, amigo que me escucha, si vives en el pecado, en esa condición pecaminosa, corrupta, se va a perder su alma. Se va a perder, porque el pecado mata. El pecado separa a Dios del hombre. La palabra enseña claramente que las iniquidades hacen división entre Dios y el hombre. Dice el capítulo 59 del profeta Isaías, versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace una división entre el hombre y Dios. Y una persona que muere en pecado, su alma queda separada totalmente y eternamente de Dios. Es como haber desaparecido, haber muerto. Por eso se le llama muerte espiritual. La separación total, que será la aflicción, la tribulación, la angustia, lo más terrible que pueda sentir un alma, es sentirse que aunque reconoce su pecado, ya es tarde. Que aunque reconoce que fue un pecador, está en el infierno eterno. Y que ya no tiene escape, ya no tiene oportunidad. Alabado sea Dios para siempre. La palabra dice en la epístola a los Efesios, dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 8: gloria a Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. No importa que sea un empleado o sea un patrón, que sea un esclavo o sea una persona solvente económicamente, que no tenga a quien darle cuentas. Pero el bien que ese esclavo hace, el bien que ese patrón hace, cada uno recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Qué precioso, en cierta manera, maravilloso, que la salvación de nuestras almas sea individual. Si fuera colectiva, si fuera atada a otra persona, mucho más, muchos millones más de almas se perderían en la tierra, porque estaría el uno esperando que si éste le sirve a Dios, yo le sirvo. Hay gente que pelean, que luchan, que no pueden aceptar en su corazón, en su mente, que alguien le señale a alguna persona de su propia familia, así estén perdidos. Que nadie diga nada de su propia familia, así le sirvan al diablo. Hermano y hermana, es cierto que la familia somos unidos por la sangre, pero el alma, el espíritu, nuestra alma que fue rescatada y que fue salvada y que fue librada de la condenación eterna, tiene que individualizarse del otro que está perdido. Eso indica que si su esposa no quiere buscar a Dios, no quiere salvarse, no quiere escapar del infierno, escape usted. Escape usted, caballero. Escape usted, señora. Escape usted, muchacho. Huya de la contaminación, de lo corrupto, del pecado. El proverbista dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No vayas con ellos por el mismo camino. No erréis. Las malas conversaciones, en otras palabras, el mal vocabulario, lo que sale de nuestra boca o de la boca de una persona corrupta, puede dañar las buenas costumbres de alguien que esté cercano. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La palabra dice en el capítulo 32 del profeta Jeremías, el versículo 19, mire cómo dice esta palabra: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres.
Los ojos de Dios están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. Y escuche, ¿para qué? Para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. A cada uno le será dado según su camino, según el fruto de sus obras. Qué interesante, qué importante es escapar, es vivir para Dios, es no vivir confiado en que si el otro no sirve y no busca a Dios, yo tampoco. Jamás. Cada persona es individual delante de la presencia de Dios para salvación, para servicio de su obra, de su causa, y para un día recibir el pago, el premio. Cada uno será individual, no será colectivo jamás, y jamás será reemplazable, sustituible. Esto es insustituible, irreemplazable. Soy yo y es usted. Si servimos a Dios, un día estaremos en su presencia y recibiremos lo que cada uno nos propusimos en ganar en esta tierra para la eternidad, por lo eterno. Dice el capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno. Y el capítulo 20 de este mismo libro dice el versículo 12: vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y mire esto que dice el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Será un lago de fuego y azufre que sustituirá el infierno temporal por lo eterno, por la condenación eterna. Ese lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, sus secuaces, que el Señor los reprenda. Pero el hombre tiene el derecho de escoger el infierno o el cielo. Sin la intervención de su padre, ni de su hijo, ni de su hermano, usted individualícese en servir, en buscar a Dios, en ser fiel a Dios. Individualícese en recibir el premio, el pago. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Hermano y hermana, es importante que cada uno de nosotros podamos servir a Dios de corazón, con individualidad. Somos hechos a semejanza y a imagen de Dios, y somos hechos con un libre albedrío, una libre voluntad
tenemos un alma, un espíritu, una mente, un entendimiento que Dios nos ha dado para buscar el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo aquel que me escucha en esta hora y que desea entrar al cielo, ser salvo, que desea recibir el perdón de sus pecados, hay un Dios eterno, hay un Cristo que venció a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Venció al infierno, a la muerte, al pecado. Ese Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Salvador de su alma, será salvo y un día disfrutará su alma por la eternidad de la eternidad. Pide perdón al Señor y recíbele como Salvador de su alma. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Fortalece el alma, el espíritu, el corazón, la mente de tu pueblo, de tus hijos, de los que luchan por ver un día tu rostro. Pero salva también y liberta a aquellos cautivos que hoy determinan recibirte como Señor y Salvador en sus corazones. Perdónales, libértales y escribe su nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos y hasta pronto.